La historia del último emperador de México. Para algunos fue usado para cumplir las ambiciones expansionistas de Francia, pero para otros fue solamente un usurpador colocado en el trono de México por otro usurpador. Y para mí el verdadero villano de esta historia, Napoleón III, que solo quería poder cumplir su proyecto imperialista. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ellen y hoy vamos a hablar de un suceso de la historia muy debatible. Como les mencioné, unos creen que Maximiliano fue un invasor y villano, pero otros creen que solo fue una víctima y hasta que realmente quería hacer cosas grandes por México. Pero vamos a ver qué nos dice la historia y al final déjenme en los comentarios qué piensan ustedes y no olviden de suscribirse o regalarme un me gusta, te lo agradeceré muchísimo. Lo cierto es que la historia de Maximiliano y Carlota en el llamado Segundo Imperio Mexicano fue un episodio trágico de la historia de México, creado sobre profundos malentendidos. Pero, ¿qué fue lo que llevó al archiduque austriaco y a la princesa belga a aceptar el trono de un país sumido en profundas divisiones y conflictos? ¿Y por qué los mexicanos de esa época decidieron que no podían gobernarse solos y aceptaron a un aristócrata extranjero? Pero vayamos al inicio de todo. Maximiliano nació el 6 de julio de 1832 en la capital de Austria. Fue el segundo hijo de los archiduques Francisco Carlos de Austria y Sofía de Baviera, además nieto del emperador reinante Francisco I de Austria y hermano menor del futuro emperador Francisco José I. Su madre Sofía declararía que de todos sus hijos él era el más cariñoso y de una naturaleza soñadora. Maximiliano fue primero criado por su institutriz y luego por preceptores, pero tanto él como su hermano Francisco tuvieron un horario escolar denso de hasta 55 horas de estudio. Fue instruido en piano, modelado, filosofía, historia, derecho, equitación. También era políglota porque además de hablar su idioma nativo, que era alemán, hablaba inglés, francés, italiano, húngaro, polaco, rumano, checo. Además seguía aprendiendo más idiomas como portugués, español e inclusive ya como emperador de México aprendió náhuatl. En febrero de 1848, el emperador Fernando I fue reconocido incapaz de gobernar, pero su hermano y sucesor al trono, el archiduque Francisco Carlos, alentado por su esposa Sofía, renunciaría al trono y cedería sus derechos a su trono a favor de su hijo Francisco José, quien comenzó a gobernar el 2 de diciembre de 1848. Desde el inicio, Francisco José se tomaría el poder con mucha seriedad y eficacia y pondría a su hermano Maximiliano al mando de las operaciones militares. El análisis de las personalidades de los dos hermanos es contada de dos formas. Algunos sugieren que Maximiliano tenía menos talento y carácter, que era más débil que su hermano Francisco, mientras otros creen que Maximiliano eclipsaba a su hermano y lo hacía ver más aburrido y menos talentoso. Maximiliano a los 18 años fue descrito como atractivo, soñador y romántico. En 1850 se enamoró de la condesa Paula, hija del embajador de Viena, y fue correspondido, pero debido al rango menor de la condesa, Francisco José puso fin a este romance. Ya en octubre de 1850 fue nombrado teniente de marina y realizaría un viaje que lo llevaría a Lisboa y allí conocería a la princesa María Amelia de Braganza, de 19 años, única hija del emperador difunto Pedro I de Brasil y que era descrita como hermosa, piadosa e ingeniosa. Ambos se enamoraron y en esta ocasión tanto Francisco José como su madre Sofía autorizaron el matrimonio. Pero en febrero de 1852, María Amelia contrajo escarlatina y perdería la vida en noviembre, lo que provocó una profunda tristeza en Maximiliano.
Maximiliano perfeccionó su conocimiento en el mando de tripulación y fue nombrado comandante en jefe de la Armada de Austria. De aquellas experiencias surgió su gusto por los viajes y conocer nuevos destinos, especialmente exóticos. Incluso llegó a ir a Palestina y a Egipto. Ya para mayo de 1856, Francisco José le pediría a Maximiliano que fuera a Viena y que hiciera una escala en Bruselas para visitar al rey de los belgas. Y es allí donde conocería a la hija única del rey Leopoldo y de la difunta reina Luisa de Orleans, la princesa Carlota, que tenía 16 años, e inmediatamente cayó bajo el encanto de Maximiliano. Y para julio de 1857, Maximiliano y Carlota se casaron en el Palacio Real de Bruselas. Distinguidas casas reinantes de Europa asistieron al evento, incluido el primo de Carlota y esposo de Victoria de Reino Unido, y el príncipe consorte Alberto. Esta alianza matrimonial aumentó el prestigio de la reciente dinastía belga, que se aliaba una vez más con la casa de los Habsburgo. Su ejercicio como gobernador comenzó como virrey de Lombardía por casi 2 años, marcado por su eficiencia e ideas progresistas, logrando importantes avances en administración pública, mejoras sociales y urbanistas, entre otras cosas. Pero Maximiliano y Carlota no lograban el éxito esperado en Milán. A pesar de los esfuerzos de Carlota por ganarse el cariño del pueblo, hablaba italiano, vistiéndose como las personas locales, ayudando en beneficencias e inaugurando escuelas. Pero Carlota y Maximiliano no lograban el éxito esperado en Milán. A pesar de los esfuerzos de Carlota por ganarse el cariño del pueblo, hablando italiano, visitando las instituciones benéficas e inclusive inaugurando escuelas. Y por su parte, Maximiliano trabajó en las provincias que gobernaba de manera eficiente. Empezó a distribuir mejor los impuestos, estableciendo médicos, mejoras en el drenaje. Incluso se le consideró un joven activo que se entregó por completo a la difícil tarea de conquistar a los militares y que, si hubiera seguido así, hubiera triunfado. También, por su parte, Francisco José lo consideraba demasiado liberal y derrochador con sus reformas y demasiado indulgente con los rebeldes italianos, por lo que lo obligó a dimitir de su cargo. Y llegamos a México. En mayo de 1864, Maximiliano llegaría al puerto de Veracruz, llegando a un país profundamente dividido e inestable. Habían pasado 4 décadas desde la independencia de España y durante ese periodo el país había estado en crisis y constantes divisiones. Como muchos de ustedes saben, y si no les hago un video sobre este tema en específico, que es cuando en 1864 México perdía la mitad de su territorio en la guerra contra Estados Unidos. También ya había tenido más de 27 presidentes y la mayoría no terminaba su mandato. O sea, México ya había tenido un golpe de estado, revoluciones y finalmente una guerra civil. Además, estaba literalmente en bancarrota. Es así como se enfrentan dos grandes grupos que dividían al país, los liberales y los conservadores. El sangriento conflicto terminó con la derrota de los conservadores y con Benito Juárez, el líder de los liberales, como presidente de México. Pero con el país en bancarrota, el presidente Juárez decide suspender el pago de la deuda externa y esta medida provoca la intervención de los países más afectados, que fueron España, Francia y Reino Unido, que en 1862 envían expediciones armadas a Veracruz. Tanto España como Reino Unido logran un acuerdo con Juárez y retiran sus tropas. Pero Francia, bajo el reinado de este personaje que ya les había mencionado y que en lo personal
creo que es el villano de esta historia, o sea, Napoleón III, ordena a su ejército avanzar hacia la capital, como si la deuda de México fuera la excusa perfecta para las ambiciones expansionistas de Napoleón III. En ese momento Estados Unidos estaba totalmente consumido por su guerra civil y Napoleón III ve factible su sueño de tener presencia francesa en América. Además, los conservadores mexicanos que habían luchado y perdido contra los liberales le piden ayuda a Francia para la restauración de sus antiguos privilegios y promueven la instauración de un segundo imperio en México. Deciden que como la república no ha funcionado en México, hay que regresar al gobierno monárquico, el cual creen que por fin va a lograr ordenar al país. Es así como las tropas francesas ocupan la capital mexicana en 1863 y Juárez y su gabinete huyen hacia el norte para tratar de establecer una estrategia para retomar el poder. Es así como Napoleón III piensa en Maximiliano de Habsburgo, el hermano del emperador austriaco, como candidato ideal para ocupar el trono de México. Los conservadores mexicanos apoyan la propuesta y envían una comisión para ofrecerle la corona al archiduque. Los conservadores ven a Maximiliano como la persona ideal para salvaguardar sus intereses. Era un príncipe católico, joven y casado con la hija del rey Leopoldo. Por ello, confiaban en que Maximiliano les iba a regresar al clero los privilegios que Juárez les había quitado. Creo que este pensamiento es la causa de lo que se viene porque Maximiliano pensaba totalmente diferente. Pero bueno, me estoy adelantando. Antes de irse de México, Maximiliano firma un pacto familiar que le da a Francisco José que lo obligaría a renunciar a sus derechos a la corona austríaca, de lo contrario no podría reinar en México. Cuando Maximiliano llega a México queda dependiendo del apoyo de Francia, ya que el Segundo Imperio estaba sustentado en las tropas francesas, que ocupaban una parte importante de México. Es importante mencionar que al ofrecerle la corona a Maximiliano fue con una serie de engaños, como que el pueblo mexicano estaba totalmente de acuerdo para que él fuera gobernante y es por eso que se fue desilusionando y perdiendo el apoyo de los conservadores, que solo lo querían para lograr sus propios intereses. Maximiliano, a pesar de todo, se enamoró de los paisajes de su nuevo país y de su gente en poco tiempo, y el 12 de junio hicieron su entrada en la Ciudad de México, ubicándose inicialmente en el Palacio Nacional, pero no correspondía con la idea que Maximiliano y Carlota tenían como residencia. Entonces se mudan al castillo de Chapultepec, que fue rebautizado como el Castillo de Miravalle. De hecho, tengo un video donde hablo específicamente sobre la historia del castillo, por si quieren ir a verlo. Poco después de su llegada, Maximiliano pidió que se trazara una avenida desde el castillo de Chapultepec en honor a Carlota, como Paseo de la Emperatriz, que unos años después fue renombrada como Paseo de la Reforma, que es como la conocemos en la actualidad. Inmediatamente de su llegada, Maximiliano comenzó a construir museos para conservar la cultura mexicana, mientras que Carlota comenzaba a organizar fiestas para la beneficencia, para obtener recursos para la construcción de casas para pobres. Para Maximiliano, tal y como lo decía su lema, la justicia y el bienestar fueron los objetivos que declaraba más importantes. Por ejemplo, Maximiliano decidió que no devolvería los bienes que se habían expropiado a la Iglesia tras las leyes de reforma. También defendió varias de las ideas políticas propuestas por los liberales durante la administración de Juárez, como las reformas agrarias, la libertad de religión y la extensión del derecho al voto. Restringió las horas de trabajo y abolió el trabajo de los menores y se interesó por las condiciones de vida de los indígenas. Por ejemplo, el 10 de abril de 1865, Maximiliano instituyó una asamblea política protectora de las clases necesitadas para reformar los abusos cometidos contra los 7 millones de indígenas.
Por eso se ganó el rechazo de los conservadores y del clero, que lo veían como un traidor, y por otro lado los liberales lo veían como un invasor, quedándose completamente solo. También intentaría hacerse mexicano, vestía de charro, aprendió español, se interesaba por las comunidades indígenas, pero al fin y al cabo eso se lo recordaría a Carlota en una carta donde le dice que solo era un príncipe extranjero. En 1865, una vez terminada la Guerra Civil de Estados Unidos, el presidente Johnson invoca la doctrina Monroe y se opone a la presencia de Francia en México y ejerce una fuerte presión para que se retiren las tropas del país. Esto, sumado a un conflicto que tenía Francia con Prusia, retira a su ejército de tierras mexicanas, y mientras esto pasa, Juárez y sus soldados liberales aprovechan para recuperar el control del país en 1866. Maximiliano, ya sin el apoyo de los franceses, solo de algunos soldados mexicanos fieles a él, unos austriacos que le otorgó su hermano y otros belgas que le mandó el rey Leopoldo, intentaría abdicar, pero su familia lo convence de lo contrario. Un Habsburgo nunca abdica bajo ninguna circunstancia, le diría su madre Sofía de Baviera en una carta. Carlota toma la iniciativa de viajar a Europa para hablar con Napoleón III, de que no retirara su apoyo a Maximiliano, pero sin éxito. También buscó al Papa Pío para buscar su protección, y donde comenzarían los primeros síntomas de trastornos mentales en Carlota, pero eso se los contaré en otro video sobre Carlota específicamente. Y llegamos al declive de esta historia. Teniendo la oportunidad de abandonar el país, Maximiliano toma la decisión de quedarse y se dirigió a Querétaro con sus hombres más leales, que los siguieron durante 2 meses. Pero el 15 de mayo de 1867 fue que lograron su detención. Posteriormente fueron juzgados y terminaron por ser condenados a muerte por traición. Maximiliano elaboró unas negociaciones previas a sus juicios para lograr su libertad. Se reunió con Escobedo, donde a cambio de su regreso a Austria les devolvía las 2 ciudades que aún estaban en manos de los imperialistas, que eran la Ciudad de México y Veracruz. Pero Escobedo rechazó la propuesta porque ambas estaban ya listas para caer. En un intento por proteger a su hermano, Francisco José lo reintegró por completo a sus derechos como archiduque de la Casa de Habsburgo. Otros monarcas como la reina Victoria y el rey Leopoldo e Isabel de España enviaron cartas a Juárez donde rogaban por la vida de Maximiliano. Inclusive un grupo de mujeres de San Luis Potosí le rogaron hincadas que lo perdonara. Pero Juárez les respondió: la ley y la sentencia son en este momento inexorables, porque así lo requiere la seguridad pública. Otra cosa también es que las condiciones de los últimos días del cautiverio de Maximiliano fueron extremadamente severas. Habitaba en una celda que medía 2.7 metros de largo, incluso no se le permitían visitas del médico y los guardias discutían en voz alta cómo sería su ejecución y hacían bromas sobre Carlota. En un último intento, Maximiliano le escribió a Juárez para pedir perdón por las vidas de Miramón y Mejía, pero también resultó en vano. Maximiliano recibió al padre Manuel Soria para confesarse. Al terminar, les dieron su última comida, que fue pan, pollo y vino, pero ni siquiera tocaron el pollo, solo tomaron un poco de vino. Ya a las 6 de la mañana entró Miguel Palacios, el encargado de fusilamiento. Cuando ambos se encontraron, Maximiliano exclamó: «Estoy listo». Durante el trayecto, Maximiliano se puso dudativo y preguntó si Carlota aún vivía. También observó el cielo y exclamó: «Es un buen día para morir». Cuando llegaron al lugar, Maximiliano le lanzó un paño a Tudós mientras decía: «Llévale esto a mi madre y dile que mi último pensamiento fue para ella».
y agregó un reloj que tenía la foto de Carlota y dijo: manda este recuerdo a Europa a mi muy querida mujer, y si ella vive, dígale que mis ojos se cierran con su imagen que llevaré al más allá. Y el 19 de junio de 1867, el emperador Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas, ubicado en Querétaro, junto con los conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía. Con sus últimas palabras, Maximiliano exclamó: voy a morir por una causa justa, la de la independencia de México, que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! ¡Viva la independencia!, marcando el fin del Segundo Imperio. Y llegamos al final de este video. Cuéntenme qué les parecía, qué piensan de este hecho de la historia. A mí la verdad me fascinó este tema, y es que viéndolo desde otra perspectiva sí te pone como a pensar. Y también les quiero recomendar este libro, Noticias del Imperio, de Fernando del Paso, que si les interesa este tipo de temas les va a encantar, la verdad es una maravilla. Y pues nada, no se olviden de suscribirse o darme un me gusta. Nos vemos, bye.